Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre la hidrosfera. Recuerda que la hidrosfera es todo el conjunto del elemento líquido que tiene nuestro planeta. Y nosotros hemos hecho ya esta clasificación. Por un lado tenemos agua salada, que es la mayor cantidad de agua que existe en el planeta, es un 97%, y por otro lado tenemos agua dulce, que es un escaso 3%. El agua salada ya lo trabajamos la semana pasada, que es el agua de los océanos, agua intercontinental, mientras que el agua dulce que nos toca ver el día de hoy solamente es un pequeño 3%, un reducido 3%, y de ese 3% recuerda, la mayor cantidad se encuentra congelado, es decir, son reservas de agua dulce en los nevados, en los glaciares, en los casquetes polares, y solamente un pequeño porcentaje es aprovechado por nosotros. Bien, conozcamos entonces la clasificación de esta agua dulce o aguas continentales. Vamos a encontrar nosotros aguas lóticas, que son aquellas aguas que se encuentran en constante desplazamiento, en un movimiento perceptible que es captado por nuestra vista. Nos estamos refiriendo a los ríos, a los riachuelos, a los arroyos. Luego vamos a encontrar las aguas lénticas, cuyo movimiento es casi imperceptible, se encuentra en las depresiones de los continentes, y el agua fluye muy lentamente, que parece que estuviera en posada, que no tuviera movimiento, pero sí está fluyendo, solo que es muy pero muy lento. Estos son los lagos y las lagunas. Las aguas criogénicas son aguas que se encuentran en estado sólido, forman las más grandes reservas de agua dulce, y así tenemos pues en el Perú gran cantidad de aguas criogénicas, pero debido al calentamiento global empieza a derretirse, va hacia los ríos, y los ríos desaguan en el océano y se pierde esa agua dulce, porque no todo lo del océano va a convertirse en nubes y va a formar un ciclo, pero se pierde esa capacidad de estar congelado en el agua, ¿no? Es un problema muy fuerte el tema del cambio climático. Las aguas freáticas son aquellas aguas del subsuelo, aguas subterráneas que se encuentran en la napa freática y pueden ascender a la superficie, y van a formar estos relieves geográficos conocidos como cuevas o cavernas. Mira, el agua se filtra por las paredes, el agua se filtra y los techos van a quedar de esta forma. Se les llama estalactitas, recuerden. Son como formaciones rocosas en forma de punta que cuelgan del techo. ¿Bien? Aguas freáticas, aguas del subsuelo. Coyique, por ejemplo, se abastece de aguas freáticas. Y las aguas atmosféricas son aguas que se encuentran en vapor de agua, en las nubes, en la atmósfera, y acá tiene que ver mucho el factor oceanidad, continentalidad, que hicimos en climatología. Si una ciudad se encuentra más cerca al océano, va a haber mayor cantidad de humedad, mayor cantidad de agua en la atmósfera, aguas atmosféricas. Y estas aguas atmosféricas pueden cambiar de estado, claro que sí, cuando las nubes se precipitan, las nubes se condensan, precipitan y empieza a llover. También podemos mencionar acá a las aguas biosféricas, que es agua que se encuentra en los seres vivos, el ser humano, los animales, las plantas, aguas biosféricas. Hablemos un poquito más sobre los ríos, ahondemos en los ríos y los lagos. Sobre los ríos, acá tenemos pues una estructura bastante cercana a lo que es un río. Su nacimiento acá en la parte alta de las montañas. La mayor cantidad de ríos nace en la parte alta de las montañas y tiene todo un recorrido hasta llegar a su desembocadura final. Miren, acá también tiene la presencia de un lago. Probablemente el río en algún momento se ha desbordado y ha formado este lago. Acá podemos ver todo el recorrido ya de... Eso es una cuenca hidrográfica. Es toda la zona irrigada por un río. Pero tranquilo, que vamos a hacer todos los elementos de un río. Recuerda, la ciencia auxiliar que estudia los ríos se le llama potamología, estudia las aguas lóticas.
Algunos conceptos fluviales, eso quiere decir partes del río. El origen es la zona donde nace el río. Reitero, generalmente tienen origen glaciar. En algunos casos puede tener origen lacustre, es decir, de un lago sale un río. Y puede tener de repente origen fluvial. De un río sale otro río, también pasa, ¿no? Generalmente es glaciar. El origen, el nacimiento, el lugar donde nace el río. El curso. El curso es todo el recorrido del río. La extensión de un río desde su origen hasta la parte final. Todo eso es el curso. Y se divide en curso alto o superior, donde hay mucha pendiente, se forman los cañones acá. Curso medio, donde se forman los valles. Y curso inferior o curso bajo, donde está la desembocadura y principalmente en la selva los meandros. El cauce es la cavidad por donde pasa el río, la zanja, el hueco por donde pasa el río. El caudal es la cantidad de agua que tiene un río, el volumen de agua que transporta un río. Y así pues hay diferentes tipos de caudal, ¿no? Y eso está medido por el régimen, porque el régimen es la variación del caudal. Cuando el caudal de un río, la cantidad de agua, no varía durante el año, generalmente siempre tiene el mismo caudal, la misma cantidad de agua, se habla de un régimen regular, como los ríos de la selva. Pero si ese río por temporadas aumenta su caudal y por otras fechas disminuye su caudal, estamos hablando de un régimen irregular, como en el caso de los ríos de la costa, que en verano aumenta su caudal por las lluvias de verano que existe debido al fenómeno del Niño, a la corriente del Niño, etc. Pero que en invierno disminuye su caudal. La pendiente es el grado de inclinación que tienen los ríos en su curso superior. Por ejemplo, los ríos de la costa tienen alta pendiente porque ni bien nacen, rapidísimo desembocan. Tienen un recorrido corto, tienen un curso pequeño. Mientras que los ríos de la selva tienen una pendiente baja. Nacen en la cordillera de los Andes, en los nudos de Pasco y Vilcanota, y tienen todo un extenso recorrido por la llanura amazónica, todo un recorrido hasta que llegan a desembocar en el Amazonas y luego en el Atlántico. Por eso su pendiente es bajísima. Y ahí se puede navegar, obviamente, ¿no? La desembocadura es la parte final del río, donde llega a desaguar. Vamos a ver nosotros que existe dos tipos de desembocadura. Cuando el río desemboca de una forma triangular así, solamente bota sus aguas en el océano, se habla de una desembocadura de estuario. Pero si el río desemboca ramificándose, como el río Tumbes, como el río Nilo, como el río Amazonas, se le llama desembocadura en delta. Y por último, la vertiente. La vertiente es un conjunto de cuencas hidrográficas, zonas irrigadas por un río. Acá, por ejemplo, tenemos una cuenca. Toda esta zona está siendo irrigada por este río. Se puede desarrollar la agricultura, está fertilizada, está influenciada por este río. Si juntamos varias cuencas, vamos a tener una vertiente, como la vertiente del Pacífico, como la vertiente del Atlántico, etc. Acá tenemos, por ejemplo, la vertiente del Amazonas. El Amazonas nace acá en Arequipa y tiene todo ese recorrido, juntándose cada vez con más y más ríos, recibiendo las aguas de todos los ríos y desemboca finalmente acá, en el océano Atlántico. Y toda esta zona, que está formada por varias cuencas hidrográficas, forman la gran vertiente del río Amazonas. Es decir, todos estos ríos alimentan o están relacionados con el río Amazonas. ¿Qué es la ramificación fluvial? Es la unión, confluencia o separación de los ríos, y para eso tenemos que conocer, por ejemplo, la afluencia. Cuando un río, generalmente de menor caudal, de menor cantidad de agua, alimenta a un río principal.
formando un nuevo río con mayor cantidad de agua porque los volúmenes de ambos ríos se han juntado, por lo tanto tienen mayor caudal. A este río que se une con un río más grande de mayor caudal se le llama río afluente. Este río afluente de menor caudal y este se le llama río principal de mayor caudal. El otro caso es la efluencia. Cuando del río principal sale una rama, se desvía del recorrido de este río, de repente acá hay una montaña, una elevación, qué sé yo, y el río toma otro camino. A este río se le llama río efluente, que ha salido del río principal, por lo tanto, el río principal ha disminuido su caudal porque lo ha tenido que compartir con otra rama. Y por último, la confluencia. Cuando dos ríos se juntan y forman un nuevo río que es el río principal. Tanto este río de arriba, confluente, con el otro poseen caudal menor, inferior al del río que se ha formado, es por razones obvias. Y los lagos, que son estudiados por la ciencia auxiliar llamada limnología, son aquellas aguas depositadas en las depresiones de los continentes, ¿no? Vamos a encontrar diferentes tipos de lagos, ¿sabes? Como por ejemplo un lago glaciar que se ha formado por el deshielo de los glaciares, de los nevados, y generalmente ocurre esto, mira, acá están los nevados, los glaciares, empiezan a descongelarse, forman un lago y el lago va generando un río. También puede ocurrir eso, ¿no? Un lago tectónico, cuando el lago se ha formado en una falla tectónica. Ya cuando ocurren los movimientos tectónicos, una zona va a quedar debajo de la otra y en la parte que está por debajo, ahí se junta el agua, ahí se va a hospedar el agua y se van a formar un lago de tipo tectónico. Un lago de herradura, que generalmente ocurre en las zonas de llanura, en las zonas planas, cuando un río ha tenido este recorrido, mira, por acá así, y de pronto bajó su caudal y tomó otro camino, y acá se ha quedado el antiguo río que se había formado, aún mantiene su figura, en este caso es con una forma de herradura. Entonces los lagos de herradura se forman cuando los ríos han formado meandros, y son meandros que han sido abandonados porque el río toma un nuevo camino. Son meandros abandonados, ¿bien? Tiene forma de herradura. Lagos residuales son los lagos más antiguos que hay en el mundo porque se han formado como residuo de lo que fue en algún momento el mar. Probablemente el mar cubría toda esta zona, hasta acá, así. Pero a medida que se ha dado el cambio climático, el nivel del mar ha ido disminuyendo, otras zonas habrán ido aumentando, pero en esta parte el nivel del mar ha ido disminuyendo, y como esta zona era una depresión, una zona baja, el agua se ha quedado ahí y circula muy lentamente y parece que fuera un lago, pues, ¿no? Es un lago residual. Un lago de barrera, como su nombre lo dice, se forma por obstaculización. Probablemente un aluvión, una avalancha, trajo gran cantidad de material aluviónico, gran cantidad de tierra, barro, etcétera, piedras, rocas, y obstaculizó el paso normal de este río. Por lo tanto, el agua se extiende formando un lago. Un lago volcánico son aquellos lagos que se forman en los cráteres de volcanes ya extintos, es decir, aquellos volcanes que en la actualidad no generan ningún tipo de daño, ningún tipo de perjuicio, pero que hace miles de años eran volcanes activos. De repente incluso dieron origen a la atmósfera, pero esos volcanes ya no están en actividad. Claro, aún mantiene cierta conexión con el interior de la Tierra porque estas aguas de los lagos son bastante cálidas. Mira, tú puedes ver acá está el cráter del volcán, mira, el cráter. Todo este contorno se le conoce como escaño. En cualquier lago, el contorno, el escaño. Luego sigue el talud y finalmente la fosa, pues no el fondo del fondo. Y por último los lagos artificiales, que son aquellos lagos que el hombre ha construido. El hombre ha detenido el paso de este río
ha detenido su paso, ha hecho que se empose acá el agua para que suelte con mayor fuerza esta agua y genere movimiento. Con esos movimientos mueve algunas turbinas y se genera energía eléctrica. Muy bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: el caudal, denominado también débito, se refiere al volumen de agua que transporta un río. Cuando el volumen disminuye, se llama allá. Cuando el caudal aumenta, se le llama crecida. Y cuando el caudal disminuye, se le llama estiaje. Por eso, un ejemplo, ¿no? El río Rímac tiene su estiaje en invierno. Es decir, disminuye su caudal en época de invierno. Pregunta número 2, a ver. Se refiere a las aguas ubicadas bajo el suelo, es decir, agua subterránea. ¿A qué fácil? Lótica, en movimiento; lénticas, movimiento imperceptible, los lagos y lagunas; freáticas es la clave; y criogénicas, agua congelada. Bien, tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.